Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es un trato. Hoy veremos historias de personas que hicieron un trato entre ellos que terminó uniéndolos para bien o para mal, ya sea formar una pareja, conseguir algo o mantener un secreto, entre otros. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Youth. Hee-won es un estudiante universitario que solo quiere jugar videojuegos, salir con sus amigos y tener un romance oficial con la chica que le gusta, la cual tiene novio y aún así sale con él. Esta chica le ha aclarado que no dejará a su novio por él, pero Hee-won espera pacientemente que algún día ella cambie de opinión. Esta aventura se ha mantenido en secreto hasta que un día un atractivo universitario los descubre. Para que no se esparzan los rumores, este chico llamado Yu Yeon le ofrece un trato bastante simple a Hee-won. A cambio de su silencio tendrá que tener 10 citas con él, ya que Hee-won le parece guapo y le recuerda a su primer amor. Hee-won obviamente no quiere aceptar, pero ¿realmente tiene otra opción? Este es un manga, tiene 50 capítulos y está finalizado, y su autor es Hyeomin. Sus categorías son Boys Love, romance y drama, y no tiene contenido erótico. Esta historia me gustó mucho, te mantiene entretenido y con la pregunta de qué fue lo que pasó, ya que desde el principio se siente esa tensión en los personajes. Este manga captó mi atención completamente, sobre todo Yu Yeon, que es difícil de leer y a la vez espontáneo. Además, la historia es carismática y en mi opinión avanza a buen ritmo, manteniéndote intrigado. Es rápido de leer a pesar de tener varios capítulos y la lectura a mí me resultó amena. El siguiente es Trick or Treat. Woo Shi-hyuk es un hombre atractivo que nunca ha dejado de tener citas por su buen aspecto, limpieza y buenos modales. Pero un día de repente empieza a tener problemas en su parte privada, ya que cuando es la hora de la acción tiene complicaciones. En medio de renunciar a todo, un suceso extraño comienza a ocurrir. Una misteriosa mano fantasma lo toca de una manera placentera, y antes de darse cuenta, su problema parece haberse resuelto, pero ¿qué es eso? Este es un manga, tiene 6 capítulos y está finalizado, y su autor es Fire Potato. Sus categorías son Boys Love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Esta es una historia simple, cortita y entretenida. No tiene drama ni toxicidad y va directo al punto. Aunque sí me hubiera gustado que tuviera más capítulos, pero estuvo divertida y la escena lasciva fue perfecta. Eso sí, tiene un final algo abierto, pero es una trama sencilla, así que está bien. El siguiente es Business Performance. Lin es un ex idol de un fallido grupo llamado Pantetosan. Ahora vive como un desempleado común y corriente, aunque ha estado publicando un libro en secreto, inspirándose en su antiguo compañero llamado Seo-ho, de quien ha estado enamorado durante años. Sin embargo, su pacífica vida cambia cuando Seo-ho descubre que ha estado escribiendo un libro y le pide los permisos para hacer una película. Y no solo eso, sino que él quiere protagonizarla. Lin, desesperado ante la insistencia de Seo-ho, le propone algo simple, que tuvieran 5 citas como pareja, para que así Seo-ho demostrara que era apto para el papel y satisfaciera a Lin. Si lo conseguía, la película sería suya, pero si no, entonces no volvería a mencionarlo. Este es un manga, tiene 50 capítulos y está finalizado, y su autor es Gita Sasagi. Sus categorías son Boys Love, romance y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y te mantiene expectante sobre qué pasará. El arte es bello y las escenas lascivas son detalladas. Hay muchísimas, para que seas consciente de eso. Me gustó mucho más la pareja secundaria, lo que más disfruté fueron sus capítulos. Además tenían más drama, aunque no como para llamarlo tóxico ni nada. Por parte de la pareja principal, al prota no lo entendí del todo. No le encontré sentido a su preocupación, y a su pareja lo encontré posesivo. No lo sé, simplemente no es mi tipo. Pero para quienes les gustan los celosos, les gustará a él. Aún así, sentí que el final fue apresurado y dejó muchas cosas pendientes. Entiendo que el final podría ser abierto una vez que la pareja principal se concretó, pero encuentro que muchas preguntas se quedaron sin respuesta. Algunas relaciones no se arreglaron del todo y algunos sucesos que considero importantes no se volvieron a mencionar.
No sé si fue un final planeado o si lo tuvieron que adelantar, pero sentí que faltaron varias cosas. Aún así, disfruté de la historia y la pareja principal tuvo su cierre, así que no es un final realmente abierto. Solo faltaron unos cuantos detalles. El último es Shinjua Gouriteki ni Yaru Hou Hou, o cómo convencer a tu mejor amigo para que duerma contigo. Con un propósito en mente, Chidori le hace una propuesta a su mejor amigo Kyosuke. ¿Y si ganamos dinero haciendo videos para adultos juntos? A pesar de que sonaba seguro, nunca esperó que Kyosuke aceptara. Sin embargo, con el trato de que dividieran las ganancias 60-40, los dos amigos ya estaban decididos. Pero, ¿Chidori realmente podría hacer cosas malas con su mejor amigo? Este es un manga, tiene 7 capítulos y está finalizado, y su autor es Tsuchiko. Sus categorías son Boys Love, Romance, Comedia y Drama, y sí tiene contenido erótico. La verdad es que este es un manga muy tierno sobre chicos que no son honestos consigo mismos. Es lindo cómo intentan ocultar lo que sienten y ser mejores amigos, aunque no hay que olvidar que tiene escenas lascivas que están muy entretenidas y bien hechas, además de que cada vez van aumentando de nivel, por lo que es tierno pero intenso a la vez. Y me gustó que los personajes fueran claros sobre sus deseos y no hicieran un gran problema de ello. Es una historia entretenida. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.